Buenas noches, jóvenes estudiantes del grupo de ética profesional. Como siempre, un gusto enorme poder compartir con ustedes en esta sesión de clases esta asignatura, como siempre, tratando de representar cuál es la importancia de la ética en el contexto profesional a partir de la óptica de lo que es y de lo que representa el trabajo social. Vámonos aventurándonos al abordaje muy, pero muy interesante para esta jornada de la clase, para lo cual me permito compartir pantalla y poder darle seguimiento pleno a cada uno de los contenidos que el programa de la asignatura nos dicta. En este caso, hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que se refiere a cómo desde la concepción del trabajo social vamos a hablar de una ética que nos refiere a la dignidad humana. Como siempre, la finalidad estratégica en cómo trabajamos esta clase, pues refiere a la aula invertida, en donde trato de compartir los contenidos de la clase misma, de tal manera que ustedes, sobre la base del uso de recursos tecnológicos y la creatividad, lleve a cabo una práctica académica reflexiva y colaborativa, en función de garantizar los aprendizajes significativos. Bueno, vamos a tratar de hablar la agenda pedagógica de hoy. Iniciamos con la exploración previa del conocimiento, tratando de averiguar qué es lo que usted domina del contenido. Siempre lo voy a decir, una de las ventajas particulares de este tipo de clases es que usted, sobre todo este grupo tan especial, al que le tengo tanto afecto, un grupo que sé que trabajan, muchas de ustedes trabajan, y pues eso también nos permite considerar cuáles son las maneras en que podemos generar mejor intervención, ¿no? Entonces, usted va a poder retroceder esta clase, va a poder adelantarla, va a poder verla desde cualquier medio que usted guste, y yo creo, y sin temor a equivocarme, que eso también es un apoyo, porque sirve no solamente como el abordaje teórico de la clase, sino que en su momento como un área de refuerzo, ¿no? Para poder profundizar en aquellas partes del contenido que se nos dificultó comprender. Hacemos después una introducción metodológica del tema a través del planteamiento de los objetivos y de los indicadores de los logros que perseguimos en esta asignatura. Ejecución y desarrollo del componente teórico. Ya saben ustedes que esta clase tiene pues todo un compendio de asignaciones de tareas que ya las van a ir haciendo, ya les voy a ir explicando. Siempre hay preguntas y respuestas, para eso tenemos lógicamente el WhatsApp de la asignatura, y en donde en ese mismo espacio vamos a estar trabajando con una retroalimentación del contenido. Va a ser importante aclararles que en esta sesión no va a haber una segunda sesión de refuerzo, es decir, por lo general siempre creamos todo este contexto de intervención en donde les planteo a través del video el abordaje del contenido y luego nos reunimos en una sesión previa. Hoy no lo voy a hacer así, hoy voy a tratar de complementarlo con otra forma. Ahora nos vamos a quedar solamente con esta actividad. Después del video no habrá sesión presencial, pero la retroalimentación del contenido sí la vamos a estar desarrollando a través del grupo de WhatsApp y luego pues cerrando esta clase con esos aspectos que se nos dificultan a veces entender, ¿no? Bueno, uno de los objetivos fundamentales, tal y como lo hemos planteado, es que usted pueda identificar y caracterizar los problemas morales del mundo actual a través del ejercicio del trabajo social, que a través del ejercicio del trabajo social mismo se pueda incentivar a otros trabajadores sociales en la formación de un carácter moral, personal y profesional acorde a las necesidades de las realidades contemporáneas que nos van dictaminando en el siglo XXI. Esto nos lleva a tratar de fomentar desde el campo del trabajo social una cultura de participación ciudadana como una condición necesaria para construir el bien común, ¿no? Para contribuir en el hacer del bien común, ¿no? Luego van a ver una competencia formativa, la dejo en pantalla, y pues ya ustedes podrán tomarse el tiempo necesario para poder darle un lento abordaje a esta clase. Bueno, de esta manera estamos presentando la agenda pedagógica, los objetivos, y vamos a verlo. Cuando hablamos de dignidad humana y su relación con la ética, debemos de señalar que la dignidad humana es una condición especial que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Esto
es decir, el tema de la dignidad como tal nos caracteriza de forma permanente y fundamental desde nuestra concepción, desde que nos procrean hasta que morimos. Hay que dejarlo como muy sentado, ¿no? Cuando yo decía la dignidad humana es aquella condición especial que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas, esta frase deja muy en claro que la dignidad humana es una condición inherente, ¿no? Es decir, que no podemos renunciar a la condición de dignidad humana. Y esto hay que considerarlo porque vamos a entrar al análisis de qué es la dignidad humana y por qué existe la dignidad humana. Esto forma parte de un conglomerado de elementos que nos ayudan a entender la importancia de la práctica ética en lo que hacemos como trabajadores sociales. Y es que esta condición resulta ser muy importante para la sociedad como para el mismo ordenamiento jurídico existente porque las personas vivimos bajo el rigor de las leyes. Entonces, la dignidad como tal es esta condición que necesita de una protección en automático, es decir, dentro de los grupos sociales, dentro de las mil formas en cómo interactuamos, es que la dignidad humana es ese valor, ese grado de respeto que yo tengo por el simple hecho de ser persona, ¿no? Yo tengo bien presente que cuando recién vine a vivir a México, una compañera académica me decía, oye, ¿y tú por qué no te regresas a tu país y dejas de robarle oportunidad a los mexicanos? Entonces, yo sentía que de una manera injusta se estaba vulnerando mi dignidad humana. Claro, yo me sentía también en una desventaja, porque yo decía, si yo le contesto a esta persona, bueno, ella por su condición de decir, ah, pero es que yo soy mexicana, o podría incluso, porque hay que decirlo, ¿no? Hasta valerse de decir, es que no tienen que robarnos las oportunidades, pero de repente uno empieza a pensar, a ver, no, pues si todos tenemos derecho a esa dignidad, y es que la dignidad, como lo planteamos, es esa condición que existe en nosotros porque somos personas, y es que con el paso del tiempo, la dignidad va a estar representada en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Yo le llamo a esta condición el respeto al deber ser. O sea, si yo estoy de repente en el cine haciendo fila porque voy a comprar palomitas, un ejemplo absurdo, pues yo tengo el derecho a que por dignidad humana la gente respete el lugar que yo tengo. Y nadie debería de adelantarse. O sea, es que es una condición natural que tenemos las personas. Y a partir de eso surgiría entonces la pregunta, bueno, a lo mejor está un poco confuso, profe, pero en palabras más sencillas, ¿qué es la dignidad humana? Bueno, dentro de una simplicidad, la dignidad humana es el valor que todos tenemos por el solo hecho de existir y de ser personas. Entonces, a veces lo vemos tal como lo perciben en las imágenes, no se humille tanto, buen hombre, bastaría con que me limpiase los zapatos con la lengua, ¿no? O sea, no le basta a la otra persona poner el pie, de alguna manera está como satirizando la caricatura, ¿no? Pero que nos deja un mensaje muy claro. Y yo creo, dentro de esta concepción moderna, en cómo vemos las cosas, yo me cuestiono hasta dónde nosotros permitimos que se nos insulte y por qué, hasta dónde permitimos el maltrato. Y ojo, que no lo digo en condición de que seamos santos o aspirantes a sacerdotes, no, sino que hasta dónde las personas dejamos que otros también vulneren nuestra dignidad, ¿no? O sea, es ese hecho de decir hasta dónde nosotros estamos dispuestos a perder el valor que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y aquí entran cosas como muy interesantes, como por ejemplo el estar molesto todo el tiempo porque las cosas no son como yo quiero que sean. O el obligar a que otro haga lo que yo quiero que hagan porque eso me beneficia a mí, aun cuando el obligar a la otra persona a hacerlo le perjudica a ella, ¿no? Ese tipo de cosas son con las que tenemos que ir tratando al momento de comprender cómo funciona la dignidad humana. Por ello va a ser importante decir que la dignidad humana como condición de persona, de ser humano,
es el poder acceder sin ningún costo o remuneración económica a los derechos y a las obligaciones que poco a poco hemos ido ganando con el paso del tiempo y de acuerdo a nuestras condiciones sociales en las que normalmente nos movemos por el hecho de estar o de pertenecer a un grupo social. ¿Qué implica esto? Bueno, lo más inmediato es un respeto mutuo, ¿no? O sea, la concepción ética nos lleva a replantearnos por qué es importante la dignidad de la persona. La dignidad viene considerándose como una especie de honor, de respeto, ese derecho de valer porque somos personas con una buena reputación. Y acá recuerdo yo a uno de mis grandes mentores que me decía en los albores de mi vida profesional, ¿no? Mira, Herbert, te voy a dar un consejo, y esto me marcó mucho, ¿no? Estaba muy joven yo cuando empezaba a dar clases en algunas universidades y me dijo, ten cuidado y nunca, nunca, nunca en tu vida como profesor universitario te vayas a ser novio de un estudiante. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, pero pues si es mi vida privada y si me entorpece, entonces yo le intenté explicar eso y me dijo, no, es que yo lo puedo entender, tú lo puedes entender, pero la gente a veces critica lo más inmediato. Entonces, una de las cosas que cuesta más fácilmente perder se llama dignidad humana. Entonces, de repente, recuerdo yo que en algún momento, vestir con una camisa de color rosa, ya habían personas que se prejuiciaban y me catalogaban de una manera bastante hiriente, ¿no? Con insultos, porque yo utilizaba una camisa rosa y yo decía, bueno, quizás lo pienso ahora como adulto, hasta dónde la ignorancia de las personas nos hacía creer que yo iba a perder mi condición de hombre por utilizar una camisa rosa. O sea, ese tipo de cosas, como que nos van marcando y como que vamos viendo hasta dónde nosotros permitimos la vulnerabilidad de nuestra dignidad. Yo siempre he dicho que a veces los seres humanos somos muy injustos y terminamos tratando mal a lo que más nos quiere. Y yo siempre he dicho, ¿no? Yo no quiero eso. O sea, yo veo mi vida y alrededor de la construcción de mi dignidad como persona, digo, no. O sea, si uno da lo mejor, pues uno merece lo mejor. Y es un poco lo que me pasa con el grupo de ética al que me estoy dirigiendo en esta oportunidad. Pues si de mi parte solo encuentran respeto y encuentran el buen trato y encuentran un afecto sincero que como cualquier profesor se le tiene en el marco de la distancia relativa a sus estudiantes, pues yo espero lo mismo, con ese respeto, al menos esa tolerancia al planteamiento de las ideas y que sobre la base de ello se puedan construir discusiones que enriquezcan el debate de la clase. Entonces, acá nosotros vemos que el tema de la dignidad no solamente está relacionada con esa condición de valer, de valor como tal, sino que tiene que ver también con esta percepción de cómo somos merecedores de una dignidad humana, ¿no? Yo soy muy sincero, quizás una de las cosas que más detesto es el insulto y digo, pues no, es que yo no puedo corresponder un insulto con otro insulto y no debe de ser así y a veces me enojo y intento y caigo en la cuenta y digo, no, yo no quiero seguir ese patrón porque yo ya entendí que la construcción de la dignidad humana pasa por una percepción mental, jóvenes. Y aquí es donde yo les digo, usted vale y vale mucho. Por favor, dese su lugar. Y darse su lugar tiene que ver con una cuestión de respeto, ¿no? Entonces la dignidad va partiendo de estos elementos. Veámoslo desde una concepción esquemática. La dignidad humana tiene que ver con razón y conciencia. Ustedes van a tener la oportunidad de leer cada uno de estos elementos. Voy a procurar no entrar en la profundización de los mismos, precisamente para motivar un poco la lectura. Tiene que ver con el tema de razón y conciencia. ¿Qué tanta razón tengo y qué tanta conciencia tengo? Hay algo que yo he aprendido estos últimos años y es el tema de reconocer la empatía, ¿no? O sea, de ponerme en el lugar del otro. Y lo he aprendido de personas a las que quiero mucho. Y digo, es cierto, ¿no? O sea, el reconocimiento de una percepción de igualdad, o sea, esta percepción de igualdad, me pasa que a veces me preocupo por todos, pero también digo, pero yo también debo preocuparme por mí, ¿no? O sea,
Ese es el tema de reconocer la igualdad en función que nadie vale más que nadie, ¿no? O sea, que tanto vale la enfermedad de uno como la enfermedad del otro, que tanto vale el dolor de cabeza de uno como mi dolor de cabeza, que tanto vale la alegría de uno como la alegría del otro. Y esto nos lleva al otro tema que son las condiciones de vida. Con las condiciones de vida hay algo que lo aprendí, es que para que unos estén arriba, tiene que haber gente abajo. Yo creo que esa percepción ha sido como difícil de entender, pero que cuando estoy en una fase de mi vida como muy reflexiva, digo, pues bueno, si yo en lugar de irme a tomar bebidas embriagantes me quedaba estudiando para conquistar un título universitario, pues me queda claro que yo soy el que ha construido su condición de vida. Si yo, por el contrario, preferí perderme en la droga y volverme un adicto a drogas, a los enervantes y volverme un vicioso y mandé a la fregada, no sé si estará una mala palabra, perdón, y mandé a la porra mi carrera, entonces digo, pues sí, yo soy como el único arquitecto de las condiciones de vida. Entonces yo creo que eso como que es muy importante, ¿no? El entender que la única pobreza existente es la pobreza de nuestra mente. Luego vamos a otro tema que tiene que ver con las actitudes del reconocimiento de la dignidad humana. Yo creo que todos merecen respeto. Y creo, desde una postura ética, esta clase quizás tiene más un corte reflexivo, quizás por eso me encanta tanto esta asignatura. Reconocer que sí me he equivocado. Me he equivocado muchas veces en mi vida. Y sin querer queriendo, a lo mejor he lastimado y yo no me he dado cuenta y digo, no, todas las personas tienen dignidad. Cuando le he regado, pido perdón. Entonces, ha sido como muy chistoso porque pocas veces pido perdón en mi arrogancia, en mi soberbia, y cuando he pedido perdón, y con eso te arreglo, ¿no? Entonces encuentro más soberbia y digo, ay, o sea, se vuelve como un círculo en donde nunca terminamos de adoptar ese reconocimiento de la dignidad humana como un elemento que nos lleva a la conciencia social. La otra situación que es importante analizarla tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Hasta dónde con el tema de la dignidad soy capaz de respetar los derechos humanos de las demás personas. Y esto es como muy interesante porque yo me percataba de que en muchas ocasiones escuchaba yo que en Estados Unidos se violaban mucho los derechos de los migrantes ilegales mexicanos cuando intentan cruzar la frontera. Pero de repente estas violaciones de los derechos humanos, las cuales me parecen muy legítimas y muy válidas de hacerlas, pues nadie debe de vulnerar los derechos humanos de las personas, también me ponía en otra postura. Pero ¿qué pasa cuando los migrantes centroamericanos y suramericanos tienen que cruzar por México para poder llegar al sueño americano? También son víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Entonces era como bien hipócrita que por un lado estás quejándote de que violan los derechos humanos de los migrantes mexicanos, pero por el otro lado, en la frontera sur, encuentras a un grupo de mexicanos que probablemente tengan familia de ilegales en Estados Unidos, perdón, se me olvidó el audífono, el chicharo, tienen familiares ilegales en Estados Unidos y están vulnerando los derechos humanos de migrantes centroamericanos y suramericanos. Entonces, ¿hasta dónde está esa búsqueda por el equilibrio, no? Y luego, pues el tema de la dignidad percibida como valor. Estos elementos van a darnos una percepción más amplia de lo que es y de lo que representa la dignidad humana. Hay algunos elementos que me gustaría que los vean en pantalla, pero que lógicamente la intención es que usted los estudie. Yo los voy a mencionar, elementos muy importantes cuando tratamos de buscar cuáles son esas piezas fundamentales que le dan vida a la dignidad humana. Número 1 se llama razón y conciencia. Número 2, igualdad. Número 3, el tema de condiciones de vida. 4, las actitudes de respeto. Eso es algo que lo estoy aprendiendo mucho, por ejemplo, cuando estoy en el tráfico. Debo de decirlo, y perdón si alguien tiene algún familiar chofer de transporte público, pero realmente de las peores aberraciones que yo he visto en la peligrosidad del transporte vehicular son los camiones, ¿no? O sea, ¿cómo manejan estos tipos? O los furgones, la gente del transporte pesado. Es que no hay una actitud de respeto y aun y cuando ellos están conscientes que están violentando la ley, parece que uno es el que les está transgrediendo. Entonces ahí entra otro elemento que también es muy relevante que tiene que ver con las
Entonces, fíjese bien que si la dignidad humana fuera un rompecabezas, o fuese un rompecabezas, creo que estos 5 elementos fueran como las piezas fundamentales para darle vida a todo lo que hacemos, para construir nuestro diario vivir, centrándonos en la dignidad humana. Ya expliqué por qué es entonces importante la percepción de dignidad humana. Y es que es lo que nos permite generar un tema de reconocimiento. Y eso creo que es valiosísimo al momento de desempeñar nuestro trabajo como profesionales en el campo de lo social. Por otra parte, la dignidad humana existe porque el ser humano se distingue de los animales precisamente por tener una autodeterminación, esa capacidad que yo tengo de poder determinar mis decisiones en función de lo bueno y lo malo. Y acá hay como un respeto en donde, a pesar de las diferencias en esencia del ser humano, predomina la convivencia. Miren, yo les voy a poner estos ejemplos. Es que fíjense que la vida como que les va a ir orientando. De repente usted, mi estimada señorita, ustedes están muy jóvenes, o sea, son señoritas que la gran mayoría no llegan a los 23 años, o sea, realmente son personas muy jóvenes. Entonces, yo podría decirles muchas cosas malas con las que se van a enfrentar, podría decírseles. Pero como usted apenas tiene 18, 19, 20 años y no las ha vivido, usted podrá decir que soy un metiche, que para qué me meto. Entonces, yo me callo. Pero si yo, por ejemplo, le digo, mire, dentro de la percepción de la ética, la traición te la va a dar el que esté cerca de ti y no el que esté lejos de ti. Entonces usted empieza a pensar y a lo mejor ahorita no me entienda y piense que estoy loco, este profe se ve que ha tomado, quizás es marihuanado, ande no sé, qué sé yo. Pero, ¡pum!, la magia de la vida, ¿no? Te llega una situación de vida y pues, oh sorpresa, quien te estafó, quien te quitó el dinero, quien te traicionó en tu vida de pareja, tu vida marital, fue la persona que tenías más cerca. Entonces, esta concepción de productividad constructiva en lo que hacemos tiene que ver también con la manera en cómo tomamos las decisiones. Y creo, lo platicaba hoy precisamente con un amigo, porque estaba con la decisión de tomar, estaba pensando en tomar una decisión centrada en comprar un equipo para su coche. Entonces yo le decía, realmente en una gestión de riesgos hay que valorar lo que tiene importancia, y yo creo que la habilidad es eso, aprender a tomar decisiones para darle importancia a lo que es importante. Entonces de repente a veces, que fulano habló de mí, que sutano habló de mí, que berenjeno dijo esto, que perenganito dijo lo otro, y uno dice, ¿realmente vale la pena de gastarme en eso? ¿Gano yo más paz mental ignorando eso? De esta manera reflexiva, pues nos ponemos a pensar que como personas somos susceptibles de derechos y de obligaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar si somos capaces de vivir de manera respetuosa e inteligente dentro de la sociedad. Y con eso uno empieza a darse cuenta que la dignidad es parte de ese respeto que yo necesito para convivir en paz. Que es opuesto al tema de dignidad, discriminación, ofensa, humillación, todos estos elementos que nos hacen perder nuestra esencia integral como personas. En teoría les debería de poner un video educativo. Voy a tratar de ponérselos la liga de la tarea que van a hacer y este video, a pesar que no lo voy a poner ahorita, pero sí se los voy a mandar por WhatsApp terminando la sesión. Me voy a quedar como pendiente del WhatsApp para darles ese acompañamiento y que tomemos esta clase como una sesión presencial que también tiene sus implicaciones, no me lo van a creer, y en serio se los digo, preparar una sesión de 30, 35 minutos, a mí me lleva como 2, 3 horas de edición, de subir internet, de transformarlo, el hecho que atrás de mí haya, dije haya, no haya, digo, para los que puedan escuchar mal, y además pueden poner retroceder para comprobar lo que digo, tener un fondo virtual, o sea, tratar de que la clase sea bonita para ustedes, porque de alguna manera hay que subsanar estos nuevos escenarios educativos, ¿no? En donde ojalá Dios quiera que llegue la vacuna pronto a nuestras vidas y que en agosto podamos estar ya trabajando. Entonces en el WhatsApp les voy a mandar un videito como para
reforzar contenido, y la guía de trabajo con la que van ustedes a estar realizando las labores, ¿no? Bueno, en función de eso, ¿qué otra cosa se puede decir de la dignidad? Desde la percepción de la ética, podemos decir que la dignidad propia de la persona se entiende como un valor, lo dije, pero no cualquier valor, sino que es un valor singular que fácilmente se puede reconocer en cada uno de nosotros. Me ocurrió algo muy curioso, no sé, a veces digo, quizás mi manera de ser, que siempre trato, incluso hasta en este video, de mandarle un mensaje positivo, ¿no? De decirle, ¿por qué estar más enojado que alegre si la vida es tan corta que yo quiero pasar más tiempo alegre que triste? Y esto es algo que lo dejo muy claro, o sea, y me ocurrió en el Walmart, decía una persona, hoy me pasó algo curioso, decía, hoy solo clientes amables me han tocado, entonces yo me preocupé, no porque le tocaran clientes amables, sino porque para ella era extraño el tener que tratar con personas. Entonces digo yo, tiene razón, pero ¿qué culpa tengo yo de la amargura de la gente? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué pasar tanto tiempo enojados? O sea, ¿por qué no aprender a saludar? Yo, por ejemplo, yo siempre me despido y les mando un fuerte abrazo, jóvenes. O sea, es una muestra de decirles, aquí estamos presentes a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de todo, tenemos una voluntad en positivo que reclama de nosotros una actitud positiva. Y tenemos que entender, tenemos que reconocer que no podemos vivir ensimismados en la negatividad, y ustedes pueden verlo en esta caricatura, dice lo siguiente, no es tan malo que yo sea rico y usted pobre, peor sería que los dos fuéramos pobres, o sea, siempre es eso, en el contexto de la vida real, siempre hay unos queriéndose fregar a otros, o sea, siempre vulnerar derechos humanos, no darle el respeto a la gente. Yo creo que una de las cosas que me podrían a mí matar es reconocer en qué momento he sido malcriado con mi mamá. Y por eso es que ahora como adulto, digo, no quiero serlo. O sea, yo quiero llevarme el mejor de los recuerdos de mi mamá. Y pongo este ejemplo no porque yo ocupe la clase para hablar de temas privados, sino que con cosas tan pequeñas puedo hablarles de las cosas que más amo en el mundo. Y pues, si a lo que más amo en el mundo voy a tratar mal, entonces, ¿cómo puedo pensar en dignidad si a lo que amo lo trato mal? Imagínense a lo que no amara. Pero también tiene que ver con el rol ya digo así, al mejor de los estilos de la televisión, ya pare de sufrir, ya deje de victimizarse también, o sea, los trabajadores sociales tenemos que estar conscientes de que no todo es color de rosa y que tenemos que luchar siempre contra, hay que esperar más lo malo que lo bueno. Yo no sé si este término que estoy diciendo sea bueno, la verdad, me pone a pensar, digo, pero pues hay un momento en que estoy tan acostumbrado a lo malo que ya me admira más de que me pasen cosas buenas que me pasen cosas malas. Y hay como un dicho, ¿no? Que cuando participo en una rifa, no, capaz rifan una golpiza y me la gano luego, pero cuando sea de algo bueno, van a rifar una pantalla, nunca me gano nada. Y así es la vida. O sea, lastimosamente, pero ¿qué quiero decir con esto? Miren, hay que entender que la dignidad, vista como un valor, no es cualquier valor, es un valor singular. Y es que la dignidad humana se nos presenta como una llamada al respeto incondicional y absoluto de mi ser como persona. Y aquí yo pongo el ejemplo. Me ha tocado, bueno, busqué una imagen un poco llamativa, no por la belleza física de las personas que están ahí, sino por el cuestionarme qué fregados tiene que ver andar con ropas tan cortas para vender una Coca-Cola. O pasa también cuando usted va a comprar una refacción, un repuesto de su coche, ¿no? A las tiendas de refacción. O va a los talleres mecánicos y lo que ve son pósters de mujeres desnudas o semidesnudas. Entonces uno se empieza a cuestionar, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ha sido como muy interesante, por ejemplo, que cualquiera de ustedes me puede decir, pero profe, las condiciones con las que tienen trabajando a estas señoritas edecanes, pues vulneran la dignidad humana. Y yo puedo decirle, sí, pues sí, porque no se necesita tener esa ropa tan ajustada o tan sugestiva para hacer la chamba que hacen, pero de repente también uno como que está empezando y esto me preocupa, ojalá que ustedes en su mentalidad razonen y argumento,
estamos validándolo, o sea, estamos viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hay un restaurante acá en Galería, que es de alitas. No quiero decir nombres, porque no quiero decir marcas, pero pues el local, para que las muchachas trabajen, andan con uniformes más cortitos que esos, que hasta el momento no escucho ninguna postura feminista que diga por qué se permiten este tipo de actividades. Entonces, es como muy interesante, o sea, hasta dónde esa situación de permisibilidad nos lleva a entender que la sociedad, por consenso, debería de respetar la dignidad de las personas y no ser hipócritas diciendo, pero es que este lugar de trabajo, entonces hay que permitir que el uniforme de trabajo de estas señoritas sean estos uniformes tan pequeñitos. Y ocurre algo que yo siempre lo he dicho, no sé, a veces es como un argumento que me ha permitido valorar mucho sobre mi vida en este momento, pensar, si yo busco una novia en una cantina, en un bar, mi postura es, ¿por qué si un día me caso me voy a quejar de que esta persona era borracha si la conocí en un contexto de bebidas alcohólicas? Entonces yo ahí es donde digo, es que la dignidad tiene que ver precisamente con esa forma de ver la vida, o sea, de verla en el término del respeto, en el término de el valor absoluto que representa la dignidad como elemento que garantiza una condición de derechos humanos. A partir de esta visión muy interesante, les presento esta panorámica esquemática que nos permite entender que la dignidad humana requiere actitudes como la tolerancia, la empatía, la atención y la consideración. Valoren, ¿cómo están estas actitudes en ustedes? ¿Realmente son tolerantes, empáticos, son atentos, son considerados? Y es que cuando vemos estos elementos, vemos que esto es el fundamento de los derechos que se conceden a la persona humana como valor central. O sea, yo puedo decir, es que el respeto de los valores hace que surja una dignidad humana, y para mí la dignidad humana pues debe de ser un valor esencial en la vida de cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a reconocer que como personas tenemos derechos y obligaciones. Y aquí entra un debate que algún día yo lo platicaba con un señor al que yo le tengo mucho afecto, y me decía, estábamos hablando de los sacerdotes, como católicos, los dos, ¿no? Y hablábamos sobre el tema de las violaciones. Entonces decíamos, wow, es que definitivamente hay que tener un alto grado de enfermedad mental para ver eso, pues, en un atractivo físico de connotación sexual en un niño. Pero peor aún, decíamos nosotros, pues cuando es gente que dentro del sacerdocio, lo estamos diciendo todos, pues obviamente somos muy respetuosos de la religión que profesamos, pero ¿qué pasa con esta gente que estudia la Biblia, que tiene una diferencia clara de lo bueno y de lo malo, que tiene una percepción ética? Entonces uno como que se cuestiona eso, ¿no? Y a partir de eso uno entiende que el tema de la dignidad humana es un tema muy delicado, y es un tema muy delicado por cuanto que la dignidad humana, como lo hemos dicho, se va a apoyar en valores como el respeto, la justicia, la vida, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y alguien que vive estos valores no puede pensar en dañarle en la dignidad a otra persona. Entonces, decíamos al final, bueno, es que al final, después de todo, pues el sacerdote siempre es un hombre, o sea, abajo de la sotana es un hombre, y que no lo justifica, pero que más de valdría retirarse del ejercicio sacerdotal si quiere tener pareja, pues, o sea, si quiere tener una vida sin celibato. Y esas son como cosas mucho más dignas, o sea, es que la dignidad es eso, es la consecución del estandarte del valor que yo merezco, ¿no? Y esto es importante porque yo, por ejemplo, le pregunto a usted, ¿verdad? Que se siente bonito que usted le regalen algo, ¿verdad? Y en el día de su cumpleaños o en el día de la amistad, y se siente bonito. Y usted se preocupa por ese amigo o amiga que se recordó de su cumpleaños y que tuvo un detalle que a lo mejor de su familia lo tuvo con usted. Usted se preocupa de hacerlo sentir especial y valioso, así como esta persona en su momento lo hizo el día de su cumpleaños. O solo tiene la filosofía del asadón, que es el rastrillo hacia adentro, nada más. Entonces, reconocer el valor de las otras personas también es importante. Para mí sí es importante el decir, tanto vales tú como persona como valgo yo.
Y aquí es donde yo percibo en estos escenarios, bueno, ustedes que están jóvenes, este término de lo tóxico. Entonces, de repente, ya el pleito ya no es por una infidelidad, sino que ya el pleito es que a mí no me das like, y por qué te da me encanta, y quién es esta persona con la que chateas tanto. O sea, hay toda una nueva construcción, una socioconstrucción de lo que estamos viendo por dignidad, y de repente también está el otro elemento que no sé si me voy a meter en problema con ustedes, pero bueno, ya tendremos en el WhatsApp las preguntas o las dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la dignidad? Usted es dueño de su cuerpo, claro que sí. Usted se puede tomar fotos en bikini, claro que sí. Pero dentro de la dignidad humana y de los parámetros de lo bueno y lo malo, la pregunta ¿es necesario que en tu perfil público subas estas fotos en bikini para que en un perfil público la gente te esté viendo en ropa de playa? O sea, ¿realmente necesitas eso para considerarte que vales o construir una dignidad, sobre todo en una sociedad tan arcaica, tan patriarcal como la que tenemos, tan machista? Es bien curioso, yo decía, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no será mejor que en lugar de que te vean en bikini, a lo mejor, ¿por qué no mostrar una foto de tus calificaciones, en donde denotes quién eres y por qué eres la profesional que estás queriendo formarte, y que la gente vea tu esfuerzo y tu sacrificio? Y como muchas de ustedes están cansadas de trabajar, porque si no trabajan no comen, porque si no trabajan no tienen para estudiar, y de repente ven en esta asignatura un espacio de reflexión y decir, es cierto, o sea, valgo mucho, ¿por qué no darme ese valor? Yo lo hago, o sea, yo lo hago. Yo soy un amigo al que le tengo mucho afecto, ¿no? Es un doctor amigo mío, especialista en temas de marketing. No, si de vez en cuando es bueno darte una palmadita, ¿no? Entonces, justificar que cuando te vas a comprar algo, ay, me gusta esta camisa, pero está carísima, pero me la merezco, si para eso trabajo, como que es el argumento que te valida, ¿no? Estoy más que seguro que muchos de ustedes han dicho eso y han dibujado una sonrisa en su boca cuando me han escuchado decir esto, pero es que es eso, es el autoconcepto de valor y de dignidad que tenemos, y para ello, pues, hay que ver algunos puntos que se los dejo en pantalla, que les van a permitir a ustedes reconocer por qué es importante el respetar la dignidad de las personas. Más allá de mi intervención, pues se los dejo en pantalla para que ustedes puedan abordarlos, para que puedan ver de qué manera funcionan estos argumentos y de qué manera los revitalizan. Y es que al fin nosotros decimos, bueno, ya el profe habló, ya el profe dijo, ya el profe nos argumentó, entonces acá hay un tema, ¿no? ¿Qué pasa con la dignidad? Yo les diré, bueno, es que aquí, si vamos a hablar de la dignidad como valor humano, la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona, de que usted y de que yo somos merecedores de respeto. Es decir, que tanto usted como yo merecemos respeto sin importar cómo seamos. Y aquí yo hago énfasis en que de alguna manera todos nos equivocamos. Pero yo también entraba muy interesante, o sea, era como muy curioso esta plática que yo tenía con un amigo. A lo mejor no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con un tema ético, pero hablábamos, este amigo mío ya tiene sus años entrados, sobrepasa los 50 años, y me puse a platicar con él, y en el abordaje de la plática el tema era la infidelidad, ¿no? Entonces él me hacía ver este tema desde la concepción de valores morales, porque de eso estamos hablando, pero desde una óptica bíblica. Entonces él me decía, no, me decía, pero es que yo pienso de que el rey David no debió haber hecho eso, teniendo tantas esposas, ¿cómo es posible de que él haya fallado y se haya metido con una mujer casada, si él tenía, no sé, más de 100 esposas? No me recuerdo de la cantidad que me dijo que la Biblia decía que tenía de concubinas, esposas o parejas, este célebre gobernante de esta época bíblica. A mí lo que me hacía raro es que cuando me platicaba de que no la entendía, por qué eso, si la vida había que disfrutarla dentro del marco de valores, yo le pregunté, y cuando usted fue joven, hace 30 años, 40 años, ¿usted era fiel? Y pues creo que eso dio como un silencio. Entonces la dignidad no es ropa interior que te la vas a poner y te la vas a quitar
Cuando te conviene la acomodas. No, la dignidad tiene que ver con un respeto que merecemos sin importar cómo seamos. Tenemos que aprender a tolerar las diferencias de cada persona. Tenemos que aprender que la dignidad y la libertad se afirman a través de nuestra virtud propia, de ser quien somos. De ser quien somos empoderándonos en fundamentos de respetar a cualquier otro ser. Según algunas posturas epistemológicas, vamos a recurrir a algunos autores, en este caso a Daniel Sumasi, él dice que los 4 argumentos morales más utilizados para fundamentar la dignidad son, aquí hay un error porque dice los 4 argumentos y dice son 3, pero ese 3 no tiene nada que ver, sino que fue un error de dedo, ¿no? O sea, Sumasi habla de 4 argumentos morales y estos 4 argumentos morales le dan vida a la dignidad. Número 1, la valoración social. O sea, yo soy quien soy, más allá de... Y eso tiene que ver con un tema de cómo me ven en la sociedad. A mí me ven como un profesor. Yo soy profesor, vivo de ser profesor, estudié para ser profesor, me doctoré en ese campo y probablemente pues a mucha gente, yo algo entendí con el tema de la valorización social y es que en redes sociales, digo, yo no tengo Facebook, pero en redes sociales no hay que poner los éxitos. Fíjense que mucha gente que no le gusta que no esté bien, o sea, es increíble, o sea, estoy hablando de dignidad y hay gente que no quiere que uno esté bien, entonces yo creo que la dignidad depende de esa valoración social, ¿no? De la que somos objetos como personas. Es decir, al que le caiga bien probablemente sea un buen profesor, al que le caiga mal probablemente sea el profesor más malo del planeta Tierra, o sea, y al final uno dice, bueno, ¿con qué me quedo? Bueno, me quedo con la convicción de ser lo que yo pienso que soy. O sea, más allá de lo que cualquiera diga, ¿no? ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con mi trabajo, con mi concepción práctica, moral. ¿Se recuerdan de las primeras clases donde hablábamos de esta conceptualización diferencial de lo moral y de lo ético? De cómo lo moral estaba concentrado más en manifestaciones conductuales y cómo la ética estaba más acentuada en nociones filosóficas. Y esto nos lleva a un punto, que es el segundo argumento de Sumasi, ¿no? Es decir, la libertad. Yo, yo soy una persona libre en función que no tengo ataduras para reconocer lo que es bueno de lo malo y lo que es malo de lo bueno, pero que eso me permite definir y tomar mis propias decisiones sobre las cuales oriento mi manera conductual de vivir. Entonces, voy a ponerlo de esta forma. O sea, yo gano un salario, pero ese salario que yo gano, yo tengo una opción, o lo gasto en bebidas embriagantes y drogas, o lo invierto en comprar ropa, en subsanar otras necesidades. O sea, hasta dónde mis decisiones fundamentan mi libertad. Otro elemento que es muy importante a partir de esta visión del autor, por cierto, me veo casi de Jim Carrey, no sé por qué me veo esa sonrisa así, pero probablemente esté yo confundido y se ha dado mi imaginación de que lo confunda con este actor. Hay un tercer elemento, un tercer argumento moral que es el del placer y dolor, y esto se puede entender así. Diríamos pues que sostener, no sé si se podrá sostener que la dignidad humana depende de la cantidad de placer y de dolor existente en una vida. Habrá gente, como yo digo, que se va a sentir alegre de que yo fracase. Habrá gente que se va a sentir alegre de que me vaya mal en la vida. Habrá gente, pero llega un momento en el que ya yo no dependo, o sea, mi felicidad no depende de la aceptación de la gente, sino de qué tanto hago yo para buscar mi felicidad. Y esto me pasaba, por ejemplo, trabajando como profesor de una prepa, en donde un estudiante me dijo, nunca lo voy a olvidar a Nelson, un estudiante, oiga, profe, desde que yo vine a estudiar aquí, me lo dijo con la gana, según él, de ofenderme, pobrecito, él en su pobreza mental, me decía, desde que yo vine a estudiar aquí esta prepa, le conozco el mismo celular, pues sí, porque para mí el teléfono celular no es un artilugio para presumir, o sea, mi autoestima no está en un teléfono celular. Entonces, era lógico, no me iba a detener a darle esas respuestas así tan sofistas a un joven, porque a lo mejor él en su capacidad económica o en su necesidad de aceptación, pues, para él tener un iPhone en aquel entonces un BlackBerry era sinónimo de estatus.
Entonces la dignidad no se construye con percepciones materialistas. Y el último punto que nos plantea este autor es el punto de vista subjetivo. Y acá habla de que quienes consideran desde la subjetividad que los individuos son libres de definir la dignidad humana como les parezca. Acá tiene que ver posturas, por ejemplo, de una persona que se dedica a trabajar en el mundo del cine de adultos, en el tema de desnudos o en el tema de pornografía, ¿no? O sea, si para él es una forma digna de ganarse la vida porque me está robando, pues bueno, depende de una percepción. O sea, a mí, por ejemplo, me llamaba la atención en algún momento, mi primer contacto con un país en Europa fue precisamente en la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Y pues sí, era como una cuestión cultural muy curiosa, porque desde la percepción ética, el desnudo no es algo que pues uno lo presuma, ¿no? Digo, pero sí era interesante que caminaba por algunas calles de esa ciudad europea, y pues sí, habían como lugares donde la gente puede fumar marihuana, había lugares en donde sendas vitrinas y personas desnudas, y era como una profesión pues bastante respetable, ¿no? O sea, digo, el tema de la prostitución. Entonces yo creo que este tema de la libertad, este tema de lo subjetivo, pues en otras naciones sí, pero a lo mejor aquí en América Latina no. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, o sea, con esta valoración de lo social y de cómo vemos a la dignidad. O sea, probablemente nos quedamos con esta percepción de cómo los nazis trataron al pueblo judío, y no se vale, no digo, hay mucha injusticia, violación a los derechos humanos de las personas, historias que no queremos que se van a repetir. Pero la gran pregunta de esto es, ¿qué pasa desde la otra concepción de la cara de la moneda, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vemos este conflicto Palestina-Israel? O sea, son situaciones que nos ponen a analizar y a ponernos a la palestra de los equilibrios, que la violencia desde el punto de vista que se vea violenta nuestra manera de entender la dignidad humana. Acá les comparto para que lean algunas percepciones que nos van diciendo sobre cómo se pone en práctica el concepto de dignidad en el mundo moderno, ¿no? Esta necesidad latente de defender la dignidad y de qué manera podemos ir interpretando todos estos ejes problematizadores, ¿no? Al final creo que terminamos haciendo un mal uso de nuestra dignidad y terminamos volviéndonos prisioneros de nuestras ideas. A mí me pasaba en algún momento que de repente alguien me llegó a insultar porque esta persona pensaba que yo había hecho tal cosa y yo no había salido, a lo mejor todo el día estaba encerrado. Entonces, cuando uno entiende ese tema de la dignidad humana, uno se va dando cuenta que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y nuestras ideas. Por eso creo que hay que mejorar esta percepción de respeto que tenemos para con nosotros mismos. A partir de eso, pues, mis estimadas estudiantes, hemos llegado al fin de una sesión más. Realmente me siento muy contento de estar interactuando con ustedes, en serio, me agrada, está bonita esta sensación de jueves, ojalá que podamos coincidir en más materias y pues qué bueno, de mi parte no tengo más que enviarles un abrazo afectuoso, cargado de mucha energía positiva, deseando que Dios me las bendiga en abundancia, decirles que les voy a estar mandando la guía de trabajo con la que van a estar haciendo la tarea para esta semana, siendo hoy jueves. Pues la intención es que el día martes a las 12 de la noche, sin falta, usted esté entregando esta tarea. Pues ya sabe usted, tarea número tal, no sé si será la cuarta o la quinta tarea, ya ustedes me dirán en ese contexto. En este momento no tengo acceso al control de las carpetas, pues si no tendría que suspender el video y pues no esté esa intención. Pero ponerle el número de la tarea que es, guión bajo, sus apellidos, y yo les voy a mandar esta es una guía, no la están viendo ahorita, pero se los comento, es una guía que tiene una serie de preguntas. Entonces estas preguntas tienen espacios en blanco. Entonces al final de las preguntas está un recuadro con palabras que ustedes van a escoger para ponerlas considerando cuál es la palabra correcta que deben de llevar cada una de las oraciones que ustedes tienen que complementar, ¿no? Esto es para ponerlos a pensar un poco, para ponerlos a reflexionar un poco
toda esta interpretación semántica de los términos que utilizamos en esta asignatura. Ese es un poco el dibujo de la actividad, y pues luego mandarles algún videito como para que reflexionen por qué es importante la ética y por qué desde la percepción de la dignidad humana nosotros aprendemos a tomar nuestras propias decisiones. Bendiciones masivas, señoritas, un gusto enorme, les mando el mejor de los deseos y pues nos vemos primero Dios hasta el próximo jueves, recordándoles que cualquier duda, cualquier pendiente, cualquier particularidad a tratar, pues está en el grupo de WhatsApp. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Saludos masivos.